Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de entrevistas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, hoy miércoles 23 de diciembre, ya muy próximos a las fiestas de fin de año, nos encontramos con un camarada de Bolivia. Él es Ignacio Mendoza, es secretario general del Partido Comunista de Bolivia. Ha sido dirigente estudiantil y docente universitario, concejal municipal, primer secretario de la Asamblea Constituyente, senador en la Asamblea Legislativa Plurinacional y además es profesor a nivel de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar en Sucre. ¿Cómo está, camarada Ignacio Mendoza? Buenas tardes. Buenas noches para nosotros, camarada Carlos. Sí, hay una hora de diferencia con Perú. Estamos a sus órdenes y a través suyo, pues, el saludo especial a la audiencia, a la dirección del Partido Comunista Peruano, por supuesto, camarada Villanueva, y todos los escuchas y videntes de este interesante programa. Muchas gracias, camarada. Serán dados sus saludos. Y lo hemos convocado y agradecemos de paso su disposición con la audiencia peruana para hablar sobre el proceso político boliviano, sobre la actualidad en Bolivia. Bolivia, luego de un golpe de Estado tramado por el imperialismo en conjunción con las oligarquías locales, derrocó al gobierno de Evo Morales, pero el pueblo boliviano ha dado una lección a toda América y ahora ha retomado el cauce que nunca debió perder, el cauce democrático, el cauce de liberación nacional, audiencia peruana. Quisiéramos acercar a la audiencia peruana algunos elementos para poder analizar el proceso político boliviano, camarada Ignacio Mendoza. Y quisiéramos empezar porque nos dé algunas pinceladas, alguna historia, así a vuelo de pájaro, para un poco poder dar elementos de análisis a la militancia peruana, camarada Ignacio Mendoza. La actualidad reciente en Bolivia, luego de la elección de Luis Arce Catacora. Tengo que empezar señalando un pequeño antecedente, no fue casual el triunfo electoral del pasado 18 de octubre, en términos de que hubo una acumulación muy importante de factores y especialmente del ascenso de la lucha de masas en distintos terrenos, ¿no? O sea, el régimen de facto que tenía atisbos incluso de fascistización, este gobierno transitorio de Yanine Áñez, planteaba una restauración del neoliberalismo en nuestro país. Durante 14 años del gobierno popular del compañero Evo Morales, Bolivia atravesó un proceso que se llamó aquí proceso de cambio, que fue una transformación esencial de las viejas estructuras en términos de establecer las bases económicas, sociales, políticas y sobre todo culturales, así se llamó la Revolución Democrática y Cultural, de aplicar la nueva Constitución. Yo tuve el honor, como usted ha señalado, de ser parte y miembro de la directiva de la Asamblea Constituyente que se realizó entre el 2006 y el 2007 en nuestro país. Luego, a través de un referéndum, se promulgó nuestra Constitución en el mes de febrero del año 2009.
Y entendemos que este punto interesa a ustedes porque veo que la izquierda peruana también ha levantado con toda justicia la bandera de la Asamblea Constituyente y nos hemos comunicado ya no una, sino varias veces con interesados y camaradas de Chile por el resultado tan rotundo de su plebiscito para la convocatoria a una convención constitucional allá y las características que tendría esta. Y reconocemos que el hermano Partido Comunista de Chile está planteando la definición de su país como un Estado plurinacional. A nosotros nos llena de enorme satisfacción este alcance y esta lucha que desde la perspectiva internacionalista y latinoamericanista, pues se llevan también allá los hermanos, camaradas y la izquierda chilena, igual que ustedes, por supuesto que en general plantean como una salida política institucional el tema de la Asamblea Constituyente y una nueva estructura institucional que naturalmente por la hermandad histórica y las similitudes que nos reconoce, pues no solo, digamos, la misma historia, sino la procedencia desde el imperio del Tahuantinsuyo, pues somos ustedes peruanos y nosotros altoperuanos, como dicen los expertos. Y por eso es que el destino de él, como bien señaló el amauta José Carlos Mariátegui, está absolutamente ligado al destino de Bolivia. Somos naciones gemelas, algunos dicen univitelinas, en el sentido de ser mellizos en cuanto a los orígenes y a nuestro destino. Vamos a caminar en esa dirección. Por eso es que, volviendo al tema electoral, el rechazo que se dio a un gobierno autoritario, un gobierno sin ningún respaldo popular y sobre todo con la pretensión de como dije, restaurar el neoliberalismo, tuvo una respuesta organizada, unitaria y militante de nuestra población con el resultado tan contundente que fue de las elecciones y el triunfo del movimiento al socialismo, con la candidatura del compañero Luis Arce Catacora. Ese tramo, pues felizmente se lo pudo superar. Incluso se dieron varias versiones, hipótesis más catastrofistas de que entre la elección y la posesión del nuevo gobierno, pues podía darse un fenómeno nuevamente de desestabilización, inclusive de un nuevo cuartelazo, otro intento de golpe de Estado, y un factor de carácter internacional que fue el fracaso de la candidatura de Donald Trump en las elecciones norteamericanas nos favoreció mucho para que los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas o de la policía de nuestro país, que fueron autores del golpe de Estado de noviembre del 2019, dieran un paso al costado. De manera que se produjo este ascenso del gobierno legítimo y popular de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, con una presencia así masiva de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, tendríamos que decir. Aquí también tenemos todas las sangres, como ustedes decían en el Perú a través de su excelente escritor José María Arguedas. Bueno, esa diversidad, esa característica abigarrada de la nación boliviana que se expresa en su estado multinacional, pues se tradujo en la movilización y en la protección a la instauración del nuevo gobierno. Y ahí estamos nuevamente con estas medidas que poco a poco se van poniendo en práctica y naturalmente estamos en una situación de vigilancia para que nuevamente no levanten cabeza las fuerzas de derecha, la conspiración oligárquica, de cara a las siguientes elecciones a nivel departamental, a nivel municipal. Se elegirán gobernadores y asambleístas departamentales, y alcaldes y concejales munícipes
el próximo 7 de marzo del siguiente año, pero el plazo de inscripción de estos candidatos y candidatas fenece justamente el día lunes, casualmente Día de Santos Inocentes. Así que nos parece emblemática esa fecha para ver qué tan inocentes serán pues las pretensiones de aquellos que piensan recuperar el poder perdido a nivel central, a nivel del país en su conjunto, y querer hacer enclaves de oposición derechista, oligárquica, en cada uno de los 9 departamentos del país y naturalmente los más de 330 municipios que tenemos en las 9 capitales de departamentos del país. Esa es la Estimado, visión más, digamos, reciente, estimado camarada Luna. Adelante. muchas gracias, camarada. Queríamos preguntarle también acerca de una noticia que recorrió un poco. Los medios masivos de desinformación no pudieron ocultarla en su totalidad, y es que Bolivia volvió al ALBA. Bolivia volvió a la Alianza Bolivariana de las Américas, aquella alternativa que creara el comandante Hugo Chávez frente a la pretensión de George Bush, hijo del ALCA. Nació el ALBA. Y Bolivia ha vuelto al ALBA, camarada. ¿Qué reflexión le deja o qué reflexión nos puede dejar a toda la audiencia sobre este hecho? Bueno, es una consecuencia absolutamente explicable del cambio político que acabo de señalar. El gobierno anterior, el gobierno transitorio, ilegítimo y autoritario que encabezaba Yanine Áñez en su régimen de facto, había roto relaciones con Cuba y con Venezuela, con Irán, y reanudó relaciones con países como en este caso Israel y otros, ¿no? En el tema de Estados Unidos hubo una especie de, bueno, intento de normalización de las relaciones de ambos países que están prácticamente casi congeladas por la expulsión que hizo el gobierno de Evo Morales del embajador de Estados Unidos hacia, digamos, mediados de la década anterior. Pero hay que decir que la Alianza Bolivariana para las Américas es una instancia que se le ha tratado de minimizar en la nueva coyuntura del ascenso de estos gobiernos neoliberales y de derecha en nuestro continente, pero también por las acechanzas que ha habido constantemente contra el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto, con el ascenso del gobierno de Trump, el ataque coordinado en distintos planos diplomático, económico, financiero, contra Cuba sustancialmente. Pero aún así se tuvo una desventaja con el ascenso del gobierno del famoso Lenín Moreno, que traicionó, ¿no?, la revolución ciudadana que encabezaba el presidente Correa en Ecuador. Y con el asalto al poder en Bolivia, entonces había una suerte de desequilibrio en la conformación de la Alianza Bolivariana para las Américas, el TCP, ¿no?, Tratado de Comercio de los Pueblos. Pero esta nueva situación ha permitido que incluso se nombre como secretario general a un diplomático boliviano en el ALBA. Nosotros tuvimos la ocasión de expresar también fuera de nuestro país, en invitación más académica que política, tanto en Italia, en Roma, en Florencia, en Milano y posteriormente en Madrid, la importancia que tiene el ALBA para nuestros países. Sustancialmente, en términos tanto del intercambio, se trató de poner en marcha esta suerte de una moneda virtual de los países integrantes del ALBA, el Sucre, que desechaba obviamente el dólar como divisa para
evaluar los términos de intercambio. Entonces, se han hecho ensayos de lo que llamaba justamente, como usted señala, el comandante Chávez, las no llamaba multinacionales, las gran nacionales, empresas binacionales, empresas de intercambio entre los países del ALBA. Y Petrocaribe, por ejemplo, también ha sido un éxito que se ha llevado adelante del gobierno venezolano con toda solidaridad, aún en tiempos tan difíciles de esta pandemia. Nosotros vemos en consecuencia, para resumir con bastante optimismo y esperanza, que obviamente con lo que vaya a suceder en nuestros países en Sudamérica, fundamentalmente las próximas elecciones en Ecuador, también se complete nuevamente y se fortalezca el Tratado de Comercio de los Pueblos, que es el ALBA. Entonces, somos solidarios y pensamos que es una medida importante de política internacional que acaba de adoptar el gobierno del licenciado Luis Arce Catacora. Camarada, queríamos hacerle una consulta. Usted nos menciona que va a haber elecciones en Bolivia. ¿Cómo está participando el Partido Comunista de Bolivia? Le comento que acá en Perú, por ejemplo, va a haber elecciones en abril del próximo año y el Partido Comunista Peruano, junto con el Partido Comunista del Perú, Patria Roja y otras agrupaciones, forma parte de la alianza electoral Juntos por el Perú. Ahí en Chile también, según las últimas noticias que nos llega a la redacción, va a haber una alianza electoral un poco más amplia que la que existe ahora. ¿Cómo está participando, camarada, el Partido Comunista de Bolivia para estas elecciones próximas que ha mencionado se realizarán en marzo? Sí, efectivamente, como dije, son elecciones a nivel de cada uno de los 9 departamentos y de los distintos municipios, respectivamente. Aquí se ha asimilado la experiencia anterior de la elección nacional, presidencial y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Allá no hubo ninguna fisura por parte de las fuerzas populares que respaldaron, como señalé ya, militantemente la candidatura del movimiento al socialismo. En cambio, las corrientes de derecha no pudieron conformar una alianza y fueron bastante divididas, incluso con partidos, llamaremos, residuales, que no tuvieron pues ni siquiera el mínimo porcentaje del padrón electoral para poder sobrevivir y van a tener que cancelar su registro electoral. En el caso nuestro, hay que decirlo, y también esto hace referencia a una historia común que tenemos con el Perú, bajo otras circunstancias. Nuestro partido fue fundador y pilar de la Izquierda Unida, una coalición, como su nombre lo indica, de las corrientes democráticas, progresistas y revolucionarias de nuestro país. Ustedes han tenido esa experiencia también. Yo he conocido al líder de Izquierda Unida, que fue alcalde de Lima, el compañero Alfonso Barrantes Lingán, con quien me ligó una estrecha amistad. Yo, saliendo del exilio de Chile, después de la persecución de la dictadura de Banzer y el derrocamiento del presidente mártir Salvador Allende por las hordas fascistas de Pinochet, fui a Perú, y quien me acogió, incluso trabajando en el bufete como abogado, ¿no?, del doctor Barrantes, entablé ese diálogo político en la ciudad de Lima. Y ahí supe, desde esos lejanos años, cómo se fue conformando la unidad de la izquierda, que nosotros, desde el mensaje andino-amazónico que podemos dar a ustedes, alentamos esa esperanza de que nuevamente se fortalezca la unidad de la izquierda a través de esta coalición que están conformando. Vemos con sana envidia
lo que se está haciendo en materia de entendimiento de las fuerzas de izquierda, de los dos partidos comunistas que respetamos y con los cuales tenemos unas excelentes relaciones de hermandad y camaradería. Y no hemos logrado todavía ese nivel en nuestro país con distintas agrupaciones, tendencias y partidos que en número de 7, 3 partidos como son el nuestro, el Partido Socialista, Socialista 1 se llama, al que pertenece el presidente Arce Catacora, los maoístas, que se llaman Partido Comunista Marxista Leninista Maoísta, y el movimiento guevarista, ¿no? Y otras pequeñas agrupaciones que han surgido en la lucha contra el régimen de Yanine Áñez, en la lucha antifascista, antidictatorial. Entonces, 7 organizaciones nos hemos conformado para establecer, no necesariamente, como ustedes lo están haciendo, una opción electoral. Digamos, no es que nos haya ganado el tiempo para participar en las futuras elecciones del 7 de marzo en ese nivel regional y local. Es que las fuerzas de izquierda, igual que varias organizaciones en América Latina, en muchas circunstancias han perdido su registro, su personalidad jurídica ante las instancias electorales. Eso pasó con nuestro partido al disgregarse la Izquierda Unida, pues cada uno de los aliados optó por su propio camino y ya cuando nos presentamos solos a elecciones a este nivel, municipal y departamental, entonces perdimos nuestro registro. Ese es un impedimento para ir solos, pero hay otro impedimento menos formal, que es no hacer un paralelismo con el movimiento al socialismo, que tiene dificultades, hay que reconocer, para seleccionar, llamaremos así, a sus candidatos de gobernadores, asambleístas a nivel departamental y alcaldes y concejales a nivel municipal. Nosotros no queremos meter nuestra cuchara, diríamos, en los problemas internos del MAS, pero quien está sacando, digamos, ventaja y los medios de comunicación interesados de la derecha cada vez dicen que hay serias rivalidades entre candidatos, las disputas, los dimes y diretes en varias regiones del país. Efectivamente, se tiene este tipo de situación. Nuestra militancia está atenta. Hay invitaciones que se han hecho a camaradas nuestros en distintos lugares para engrosar las filas, no necesariamente de gobernadores o de alcaldes, sino de asambleístas o concejales. Naturalmente vamos a evaluar para no generar conflictos internos dentro del MAS, porque hay una línea dura dentro del movimiento al socialismo que establece que no debe haber invitaciones a otras organizaciones. Es decir, hay una corriente un tanto hegemónica, llamaremos así. No quisiera decir que sea sectaria propiamente dicha, ni menos anticomunista, pero bueno, hay una visión un tanto triunfalista. Desde el resultado de las elecciones, que ha sido realmente extraordinario, del 18 de octubre a nivel presidencial y legislativo, pues ahora se piensa que se va a ganar en las principales ciudades, capitales, y de los 9, por lo menos en 7 o 6 mínimamente departamentos del país. Y que no necesitarían entonces ninguna alianza ni participación de otras fuerzas, como la nuestra y el conjunto de la izquierda boliviana. Esa es la situación, que tenemos que decirlo franca y sinceramente, como ustedes y varios países y varios partidos que han tenido estas dificultades, pues atraviesan, ¿no es cierto?, de tener una interlocución más fluida, un reconocimiento de la lucha que han realizado contra los gobiernos neoliberales y dictatoriales, pero también con la incidencia que tenemos en la clase trabajadora. Si bien el MAS es un partido fundamentalmente con bases campesinas, tanto originarias de las tierras altas, de las tierras bajas de nuestro país, sin embargo, nuestro partido y los partidos de izquierda tienen incidencia en los sectores obreros
tanto mineros, fabriles, de la construcción, sector petrolero, bueno, en todas estas instancias y también en los sectores medios, a nivel universitario, de la intelectualidad, y sobre todo estas capas medias urbanas, donde a veces el movimiento al socialismo no tiene tanta representación por su carácter fundamentalmente campesinista. Entonces nosotros Claro, abogamos por la línea de la Alianza Obrero Campesina, indígena originaria, pero sin exclusión de las capas medias urbanas. No conviene ser, digamos, excluyente, sino incluyente en esa perspectiva. Y no nos parece correcto que dentro del MAS se prescinda, ¿no es cierto?, de sectores obreros que están muy vinculados a la izquierda en distintas versiones, ni menos a sectores profesionales, intelectuales de las capas medias urbanas, por no tener la procedencia indígena originaria y campesina, sino fundamentalmente claro. hay que abrir el abanico y la representación del pueblo en todas sus expresiones tan diversas y heterogéneas como un país plurinacional como el nuestro. Esa es la situación. Entonces, no es que vayamos a ver de palco, estimado camarada Luna, y a través suyo toda la audiencia peruana y nuestros camaradas y gente interesada, sino fundamentalmente tratar de reforzar nuestras filas, sobre todo desde el punto de vista orgánico, fortalecernos en nuestra raíz clasista, que es la clase obrera y los sectores de trabajadores, sin ninguna pretensión de obstaculizar ni perjudicar este resultado de las futuras elecciones donde no vamos a tener un protagonismo central. Hasta ahí podemos llegar en una respuesta tentativa, esperando que haya novedades el día de Santos Inocentes, el próximo lunes, donde se cierra el plazo de inscripción de candidaturas. Ok, camarada Ignacio Mendoza, estamos llegando al final de la entrevista. Queríamos, por favor, de parte suya, ya para ir cerrando, no sé si puede darnos una idea, fuerza, un mensaje final. Usted serán transmitidos, como le decía, sus saludos a la dirección del partido. Pero quisiéramos escuchar de su parte alguna, como le reitero, alguna idea que debamos subrayar del proceso político boliviano, dentro de las muchas que puede haber, ¿no? No sé, camarada, si nos puede dejar un mensaje final para poder cerrar la entrevista. Con todo gusto y sin falsa modestia, ¿no? Al comienzo, camarada Carlos Luna, usted ha hecho referencia a la resonancia que ha tenido la victoria popular en las pasadas elecciones presidenciales y legislativas de nuestro país. Esa resonancia a nivel internacional fortalece naturalmente el espíritu unitario, antioligárquico y antiimperialista de las masas de nuestro continente. Es una contribución que estamos haciendo pues a la lucha de nuestros pueblos. Hemos tenido alguna jornada también en un momento muy difícil de la revolución bolivariana con los compañeros de la embajada acá de Venezuela y ellos pedían una solidaridad, diríamos, activa con la causa de la revolución bolivariana y estábamos absolutamente conscientes de que si caía la revolución bolivariana y su gobierno del presidente Maduro, naturalmente la correlación de fuerzas, el tablero geopolítico de todo el continente iba a atravesar un cataclismo enorme. Y ahí dijimos muy sinceramente, no por mis labios solamente, nuestra dirección partidaria, que la mejor contribución que podíamos hacer a la causa de la revolución bolivariana y la causa de la revolución latinoamericana era ajustar cuentas, ¿no es cierto?, con el neoliberalismo y los brotes de fascistización que luego se dieron en el ascenso de golpista en el país. Lo logramos y pensamos que esa es una contribución. Estamos orgullosos de que la lucha de nuestro pueblo haya coronado de esta manera, pero las elecciones pasan
y obviamente la lucha continúa. El mensaje que puedo dar es justamente que no se agota en el tema electoral la causa de los derechos de los trabajadores, que es la causa por la cual existen nuestros partidos y en general las fuerzas de izquierda. La lucha es cotidiana y naturalmente tendremos que ser autocríticos y críticos respecto de las debilidades que aún tenemos, pero nos fortalece una ideología y una visión del mundo. La cultura comunista es una cultura que ustedes también la están llevando adelante con mucha, diríamos, dignidad, por lo cual estamos absolutamente agradecidos de la presente entrevista. Salud y lucha para ustedes, unidad y triunfo de las fuerzas revolucionarias bolivianas y peruanas. Muchas gracias, camarada. Muchas gracias, camarada Ignacio Mendoza. Un placer conversar con usted y un deber transmitir lo que pasa en Bolivia a través de la voz del secretario general del Partido Comunista de Bolivia a la militancia peruana, transmitirle los lineamientos de lo que pasa boliviana. Muchas gracias por sus palabras, estimado camarada Ignacio Mendoza. A toda la guerrilla comunicacional, combinarla a difundir este contenido en sus redes sociales. Hacemos el muro de la desinformación distribuyendo contenido en nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo, camarada Ignacio Mendoza, y muchos éxitos. Hasta la victoria siempre, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, camarada. Un fuerte abrazo. Gracias.